Parecía un alma perdida cualquiera vagando por el desierto infinito. La sangre se filtraba a través de su camisa rota, tropezando hacia lo que parecía la salvación. Pero Cassidy Flynn no tenía ni idea de que la cálida luz que parpadeaba en la ventana de la cabaña se convertiría en su pesadilla. La pareja que lo recibiría con sonrisas y brazos abiertos no eran los compasivos desconocidos que aparentaban. El sol del atardecer caía sin piedad mientras el caballo de Cassidy se desplomaba kilómetros atrás, dejándolo a su suerte atravesando el páramo abrasador con una herida de bala en el hombro. Se le había acabado el agua hacía horas, y el delirio comenzaba a apoderarse de él cuando divisó la pequeña estructura de madera enclavada entre dos colinas erosionadas. Salía humo de la chimenea y el sonido de voces flotaba en el aire quieto. Mientras se acercaba, arrastrando los pies por el polvo, una mujer emergió de la cabaña. Nora no era hermosa en el sentido convencional. Su rostro estaba curtido y marcado por años de dura vida. Tenía suciedad acumulada bajo las uñas, y su vestido estaba manchado y remendado. Pero bajo su rudo exterior, su figura era inconfundiblemente femenina. Curvas que parecían fuera de lugar en aquel paisaje desolado. Llamó a alguien desde dentro, y un hombre apareció a su lado. Royce Barrett salió al porche de madera, igualmente rudo en los bordes. Llevaba la barba descuidada, la ropa sin lavar, y sus ojos reflejaban una frialdad que no encajaba con sus palabras de bienvenida. Cuando sonrió, revelando unos dientes amarillentos, algo en el estómago de Cassidy se retorció de inquietud. Pero la sed y el dolor se impusieron a sus instintos. «Hermano, mira lo que nos trajo el desierto», dijo Nora. Su voz denotaba una extraña emoción al señalar a Cassidy. «Pobre alma, parece medio muerta». Royce asintió, recorriendo a Cassidy de pies a cabeza con una intensidad que parecía más evaluación que preocupación. «Vamos, amigo, tráete un poco de agua y cura esa herida». Cassidy se tambaleó hacia adelante, agradecido indescriptiblemente. La pareja lo ayudó a subir los escalones. La mano de Nora se demoró en su brazo más de lo necesario. Mientras lo guiaban a través de la puerta, vislumbró el interior. Muebles escasos, pero bastante limpios. Lo que le pareció extraño fueron las pertenencias personales esparcidas por todas partes. Una cama individual visible a través de una puerta abierta. Ropa de hombre y de mujer mezclada en ganchos junto a la puerta. «¿Viven aquí solos?», preguntó Cassidy débilmente mientras lo acomodaban en una silla de madera. «Como hermanos», respondió Royce rápidamente. Pero sus ojos se clavaron en Nora de una manera que le puso los pelos de punta a Cassidy. «Nos hemos cuidado mutuamente desde que fallecieron nuestros padres». Nora le trajo una taza de hojalata llena de agua fresca. Y mientras bebía con avidez, ella se movía a su alrededor con una atención demasiado íntima para una extraña. Sus dedos le rozaron el cuello mientras examinaba su herida. Y cuando se inclinó, percibió algo bajo la suciedad y el sudor, algo dulce y peligroso. Pero cuando el agua llegó a su estómago vacío y el alivio del refugio lo invadió, Cassidy dejó de lado sus dudas. No le quedó más remedio que confiar en esas personas. Lo que no sabía era que otros 3 viajeros habían cometido el mismo error el mes pasado, y ninguno había salido con vida de aquella cabaña. La primera señal de que algo andaba mal llegó cuando Nora insistió en limpiarle la herida a ella misma. Sus manos se movían con una familiaridad que iba mucho más allá del cuidado fraternal. Royce observaba desde un rincón, no con la preocupación protectora de un hermano, sino con los celos posesivos de un esposo cuya esposa tocaba a otro hombre. «Esto va a doler», susurró Nora, con su aliento cálido en la oreja de Cassidy mientras secaba la herida de bala con un paño húmedo. Su tacto era suave, casi tierno. Pero cuando la miró a los ojos, vio algo que le heló la sangre. Había hambre allí, pero no del tipo que la comida puede saciar. Royce se aclaró la garganta ruidosamente. «Hermana, ¿no crees que estás siendo demasiado meticulosa?». La forma en que dijo que la hermana llevaba veneno. Y la mano de Nora se detuvo un instante antes de continuar con su trabajo.
solo asegurándome de que nuestro invitado no se infecte. Querido hermano, respondió, pero su voz contenía un desafío que los hermanos no deberían compartir. A medida que avanzaba la noche, Cassidy notó detalles más inquietantes. La forma en que la mano de Royce se posaba posesivamente en la cintura de Nora cuando creía que Cassidy no la veía. Como compartían miradas que denotaban un conocimiento íntimo. La única vajilla, la cama solitaria que había vislumbrado, y lo más inquietante de todo, las tumbas frescas que ahora podía ver por la ventana mientras el sol comenzaba a ponerse. ¿Tienen un cementerio en el interior?, preguntó Cassidy con indiferencia, tanteando el terreno. Todo el cuerpo de Royce se tensó. El desierto es duro para la gente. Los viajeros a veces no logran pasar. Les damos un entierro digno. Cristiano. ¿Cuántos viajeros pasan por aquí? Más de los que crees, dijo Nora con una sonrisa que no llegó a sus ojos. El desierto lleva a la gente a tomar medidas desesperadas. Algunos llegan en peores condiciones que tú, pero fue lo que no dijo lo que le dio escalofríos. Algunos llegan en mejor forma, también. Durante la cena, las sospechas de Cassidy se intensificaron. El estofado estaba sorprendentemente bueno. Pero cuando lo felicitó, Nora y Royce intercambiaron una mirada que le revolvió el estómago. Había pertenencias por la cabaña que claramente pertenecían a diferentes personas. Un reloj de bolsillo de plata demasiado fino para las manos toscas de Royce. Un relicario de mujer que Nora llevaba puesto a pesar de afirmar que era de su madre. Unas botas junto a la puerta demasiado pequeñas para Royce y demasiado grandes para Nora. ¿Dónde estamos exactamente?, preguntó Cassidy, intentando mantener un tono de voz despreocupado. Me desorienté bastante por ahí. En medio de la nada, respondió Royce. El pueblo más cercano está a 3 días de viaje. Nadie viene a buscar gente por aquí. Las palabras flotaban en el aire como una amenaza, y Cassidy sintió que su hombro herido latía con una nueva urgencia. Estaba atrapado a kilómetros de la civilización con 2 personas que definitivamente no eran hermanos y cuya hospitalidad se sentía cada vez más como una telaraña. Al caer la noche, Nora encendió una lámpara de aceite, y a la luz parpadeante, Cassidy vio algo que le heló la sangre. Grabadas en la pared de madera cerca de la chimenea, apenas visibles en las sombras, había iniciales y fechas. JM, abril, TR, mayo, SB, junio. Todas recientes, todas personas diferentes. Todas muertas. Si esas tumbas de afuera eran una indicación. Creo que me iré a dormir temprano, dijo Cassidy, poniéndose de pie con cuidado. Un día largo, por supuesto, dijo Nora con dulzura. Te preparamos un lugar aquí junto al fuego. Agradable y cálido. Pero mientras lo decía, Royce ya se dirigía a un cofre de madera en la esquina, y Cassidy podría jurar que escuchó el sonido metálico de cadenas traqueteando dentro. Lo que sea que estos dos hubieran planeado para él, no iba a terminar con una noche de sueño tranquilo. Cassidy fingió acomodarse junto al fuego, pero cada nervio de su cuerpo gritaba peligro. Con los ojos entornados, observó a Royce y Nora moverse por la cabaña con la eficiencia experta de quienes ya lo habían hecho antes. Creyeron que estaba dormido, pero la adrenalina que corría por sus venas lo mantenía dolorosamente alerta. ¿Cuánto tiempo esperamos esta vez?, le susurró Nora a Royce, su voz apenas audible por encima de las llamas crepitantes. Hasta que esté en lo más profundo. El último se despertó demasiado pronto. Lo arruinó todo. A Cassidy se le revolvió el estómago. Hablaban de matarlo como si fuera una tarea rutinaria. Se esforzó por respirar con calma. Luchó contra su instinto de correr hacia la puerta. Con la herida en el hombro y sin caballo. No llegaría a 100 yardas en la oscuridad. Nora se acercó a donde yacía y pudo sentirla observándolo. Este es más fuerte que los demás. Mira esas manos. Ha trabajado duro toda su vida. Podría conseguir un mejor precio. ¿Precio? La mente de Cassidy daba vueltas. ¿Estaban vendiendo sus pertenencias o algo peor?
No te encariñes, advirtió Royce. Pero había celos en su voz. Siempre haces esto. Empieza a pensar con el corazón en lugar de con la cabeza. No estoy encariñada, espetó Nora. Estoy siendo práctica. Un hombre como este. Seguro que alguien acabará buscándolo. Tenemos que ser inteligentes con el momento oportuno. Royce se acercó al cofre de madera y lo abrió lentamente, intentando claramente no hacer ruido. Los sonidos metálicos eran más claros ahora. Definitivamente cadenas, pero también algo más. Herramientas, tal vez. Cassidy no quería imaginar de qué tipo. Revisa sus bolsillos de nuevo, instruyó Royce. Asegúrate de que no lleve nada que pueda identificarlo. Nora se acercó con cautela y Cassidy tuvo que usar toda su fuerza de voluntad para permanecer inerte mientras sus manos registraban su ropa. Encontró su billetera, el poco dinero que le quedaba y un pequeño anillo de plata que había pertenecido a su padre. No hay fotos familiares, informó. Solo unos billetes con un nombre. Cassidy Flynn. ¿Has oído hablar de él? No, y eso es bueno. Significa que solo es otro vagabundo. Pero mientras Nora examinaba sus pertenencias a la luz de la lámpara, su expresión cambió. Espera, mira este anillo. No es plata barata. Tiene grabados. Auténtica artesanía. Royce se lo arrebató de las manos. ¿Y qué? El hijo de un hombre rico se echó a perder. Terminó vagando. Lo hace aún mejor para nosotros. ¿O significa que alguien con dinero vendrá a buscarlo? Sus voces se hacían más fuertes, más agitadas, y Cassidy se dio cuenta de que su desacuerdo podría ser su única oportunidad. Si empezaban a pelear, si su atención se desviaba de él por un momento. Estás siendo paranoico, siseó Royce. Llevamos 2 años haciendo esto y nadie ha venido a buscarnos. La gente desaparece en el desierto todo el tiempo. ¿2 años? La voz de Nora se elevó peligrosamente. Intenta decirle eso a la familia de ese comerciante de El Paso. Su hermano apareció haciendo preguntas el mes pasado. A Cassidy se le heló la sangre. Alguien había estado buscando. Alguien que se había acercado. Y si Royce y Nora discutían al respecto, significaba que estaban asustados. Pero su discusión fue interrumpida por un nuevo sonido que los dejó paralizados a los tres. El lejano rugido de caballos que se acercaban. Varios jinetes dirigiéndose directamente a la cabaña. El sonido de cascos que se acercaban provocó el pánico inmediato en Royce y Nora. Se movieron con una eficiencia desesperada. Royce cerró de golpe el cofre de madera mientras Nora agarraba las pertenencias de Cassidy y las metía en una bolsa. Llévenlo a la trastienda, susurró Royce con urgencia. Ahora. Pero antes de que pudieran moverse, Cassidy tomó una decisión. Los jinetes que se acercaban podrían ser su única posibilidad de supervivencia. Se puso de pie de un salto, ignorando el dolor punzante en el hombro, y se abalanzó hacia la puerta. «¡Ha despertado!», gritó Nora. Royce fue más rápido de lo que su corpulencia indicaba, derribando a Cassidy antes de que pudiera alcanzar el picaporte. Se estrellaron contra el suelo, el peso de Royce lo inmovilizó mientras su hombro herido explotaba en agonía. Pero la conmoción ya había hecho su trabajo. Los jinetes de afuera gritaban, sus voces se oían con claridad a través de las delgadas paredes. «Hola, Sheriff Posey de Millbrook. Buscamos a un hombre desaparecido». Royce tapó la boca de Cassidy con una mano sucia, mientras con la otra sacaba un cuchillo de su bota. «Si haces un ruido, te destripo aquí mismo», siseó. A través de la ventana, Cassidy vio antorchas y las siluetas de 4 hombres a caballo. Uno de ellos volvió a gritar. «Me llamo Cassidy Flynn». ¿Alguien vio pasar a un jinete herido? Nora palideció. Alguien lo buscaba, después de todo, y estaban lo suficientemente cerca como para ayudar. Pero el cuchillo de Royce le apretaba la garganta, y la desesperación en los ojos del hombre le dijo a Cassidy que no tenía nada que perder. «Abrimos la puerta con normalidad», le susurró Royce a Nora. «Dile que no hemos visto a nadie».
Se calla o muere ahora mismo. El sheriff llamó a la puerta. 3 fuertes golpes que resonaron por la cabina como disparos. Nora se alisó el pelo y caminó hacia la entrada mientras Royce arrastraba a Cassidy detrás de un gran armario de madera, sin apartar el cuchillo de su garganta. «Buenas noches, oficiales», dijo Nora al abrir la puerta con una voz artificialmente dulce. «¿Qué los trae por aquí tan tarde?» «Señora, estamos rastreando a un hombre herido. Perdió su caballo hace unos 16 kilómetros. Hemos estado siguiendo su rastro de sangre. El rastro lleva directo a su puerta». El corazón de Cassidy latía con fuerza. Lo habían rastreado hasta aquí. Solo necesitaba una oportunidad para hacer ruido y hacerle saber que estaba dentro. Pero Royce pareció leerle el pensamiento, presionando la hoja con más fuerza hasta que Cassidy sintió un hilillo de sangre correr por su cuello. «No he visto ni rastro de nadie». Nora mintió con naturalidad. «Solo mi hermano y yo aquí, en silencio. ¿Le importa si echamos un vistazo? El hombre está mal. Puede que se haya desmayado cerca». «Claro, pero no hay nada que ver. Habríamos ayudado si hubiéramos visto a alguien herido». A través de una rendija en el armario, Cassidy vio a uno de los agentes entrar en la cabina, escudriñando la habitación con la mirada. La mirada del agente se detuvo en los platos. 3 platos en lugar de 2, aún con señales de uso reciente. La mano del agente se dirigió instintivamente a su arma. «Qué curioso», dijo el sheriff desde la puerta. «El rastro de sangre no solo llega a tu puerta. Sube por las escaleras y se detiene en el umbral, casi como si alguien hubiera entrado con ayuda». La compostura de Nora empezó a quebrarse. «Como dije, no hemos visto a nadie. Quizás el viento ocultó las huellas o a un animal. Pero el agente que estaba dentro había visto algo más. El sombrero de Cassidy, que se había caído detrás del armario durante la pelea. Lo recogió lentamente, observando la banda distintiva, y luego miró directamente hacia donde se escondía Cassidy. «Sheriff», gritó el agente en voz baja. «Quizás quiera ver esto». Fue entonces cuando Royce cometió su error fatal. Presa del pánico, se levantó de detrás del armario, todavía con el cuchillo en la garganta de Cassidy. «No te muevas o morirá». La cabaña se sumió en el caos. El agente sacó su arma. Nora gritó y el sheriff atravesó la puerta con la pistola ya desenfundada. Pero en ese momento de confusión, con todos gritando a la vez, Cassidy se dio cuenta de algo que le heló la sangre aún más. El sheriff miró directamente a Royce. En lugar de sorpresa o conmoción, había reconocimiento en sus ojos. El reconocimiento en los ojos del sheriff no era sorpresa, era miedo. Y en esa fracción de segundo, Cassidy comprendió que su rescate se había convertido en algo mucho más peligroso. «Vaya, vaya», dijo el sheriff lentamente, bajando el arma. «Royce Barrett, pensé que estabas muerto». El agente parecía confundido, con el arma aún apuntando a Royce. «Sheriff, ¿conoce a este hombre?» «Baje el arma, Matthews», ordenó el sheriff, con una autoridad inquebrantable. «Esto es complicado». Cassidy sintió que Royce apretaba el puño, el cuchillo temblando contra su garganta. «Hola, Sheriff Walls», dijo Royce, con la voz llena de amarga comprensión. «Qué gusto encontrarle por aquí». «Dijiste que te dirigías a California», respondió Walls, sin apartar la mirada del rostro de Royce. Dijo: «Habías terminado con todo esto. Los planes cambian». La risa de Royce era áspera y desesperada, sobre todo cuando dejas a un hombre colgado por crímenes que no cometió solo. Las piezas empezaban a encajar en la mente de Cassidy, y ninguna pintaba una imagen de rescate. El sheriff sabía que Royce tenía una historia con él, y a juzgar por la tensión en la sala, no era el tipo de historia que terminaba con arrestos y justicia. El agente Matthews seguía confundido, su arma oscilando entre Royce y el sheriff. «Señor, ¿qué está pasando aquí? Este hombre tiene un rehén. Retírese, Matthews». Walls repitió con firmeza. «Royce,
Suelte al hombre. Podemos resolver esto. Resolverlo. Nora rió amargamente desde la esquina como si ya lo hubieras resuelto antes. Nos dejaste morir en ese carro de la prisión mientras tú te ibas con el oro. A Casid se le heló la sangre. Carro de la prisión. Oro. El sheriff no estaba allí para rescatar a nadie. Estaba allí porque formaba parte de la organización criminal que Royce y Nora dirigían. Había formado parte de ella desde él. Al principio. Eso era diferente. Walls dijo, el plan salió mal. Tuve que tomar una decisión. Tenías que salvar el pellejo. Royce escupió. Igual que ahora. El segundo agente, que había permanecido en silencio hasta entonces, habló desde la puerta. Sheriff, no entiendo nada de esto. ¿Vamos a arrestar a esta gente o no? Walls apretó la mandíbula. Estaba atrapado entre sus crímenes pasados y su posición actual, entre los hombres que conocían sus secretos y los agentes que confiaban en él. Cassidy vio el cálculo en sus ojos, sopesando sus opciones. Esto es lo que va a pasar, dijo Walls. Finalmente, vamos a olvidar que encontramos algo aquí. Esta gente no ha visto a nuestro hombre desaparecido y vamos a continuar la búsqueda en otro lugar. Pero sheriff, empezó Matthew. Es una orden, agente. Pero Royce no se conformaba con que lo dejaran en paz. No tan rápido, viejo amigo. Verás, Nora y yo hemos pasado por momentos difíciles. Y aquí apareces tú con esa placa reluciente. Probablemente tengas una buena casa en el pueblo, un sueldo fijo. ¿Qué quieres, Royce? Lo mismo que yo quería hace 3 años. Lo que me corresponde. El cuchillo en la garganta de Casid se clavó más. Y se dio cuenta de que ya no era solo un rehén. Era una herramienta en un juego entre ladrones y asesinos. El sheriff, que debería haber sido su salvación, era solo otro criminal. Y ahora todos estaban atrapados en esta cabaña, con secretos que podrían destruirlos a todos. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que el agente Matthews había estado escuchando con mucha atención. Y su mano se movía lentamente hacia su arma de nuevo. El agente Matthews había oído suficiente. Los fragmentos de conversación, el reconocimiento entre su sheriff y estos criminales, las menciones de oro y carros de prisión, todo pintaba una imagen que le revolvía el estómago. El hombre al que había seguido durante 2 años, el hombre en quien había confiado su vida, era tan corrupto como los forajidos que se suponía que estaban cazando. Sheriff Walls, dijo Matthews en voz baja. Su arma apuntaba directamente a su superior. Aléjate de ellos ahora, Matthews. No lo entiendes. Yo lo entiendo de sobra. La voz de la gente era de acero. Todos son criminales, y este hombre, señaló con la cabeza a Cassidy, es una víctima inocente atrapada en tu red. La tensión en la habitación aumentó aún más. Roy seguía sosteniendo su cuchillo en la garganta de Cassidy, pero ahora observaba el enfrentamiento entre los agentes de la ley con creciente interés. Nora se había apoyado contra la pared, con la mirada moviéndose rápidamente entre los hombres armados como un animal atrapado buscando escapar. Baja el arma, hijo, dijo Walls, con la voz tomando el tono autoritario que había usado durante años para imponer respeto. Estás cometiendo un error. El error fue, confiando en ti. La mano de Matthews era firme, su determinación clara. Liberen al rehén, todos ustedes, y resolveremos esto como es debido. Pero Walls no iba a rendirse sin luchar. Su propia arma apareció rápidamente. Años de experiencia guiando sus movimientos. No puedo dejar que hagas eso, Matthews. Hay demasiado en juego. La cabaña estalló en violencia. Walls y Matthews dispararon simultáneamente, sus disparos resonando como truenos en el espacio reducido. La bala de Walls alcanzó a Matthews en el hombro, haciéndolo girar. Pero el disparo del agente dio en el pecho de Walls, derribando al sheriff corrupto de rodillas. En el caos, Royce aflojó el agarre de Cassidy por un momento, pero fue suficiente. Cassidy echó el codo hacia atrás con fuerza,
impactando en las costillas de Royce, y se liberó del cuchillo. Se abalanzó sobre el arma caída de Matthews mientras Royce rugía de rabia y dolor. Nora gritaba, corriendo hacia la parte trasera de la cabaña donde Cassidy ahora se daba cuenta de que guardaban sus armas. Salió con una escopeta, pero le temblaban tanto las manos que apenas podía sostenerla con firmeza. «¡Alto, todos!», gritó. «¡Alto o los mato a todos!». Pero el agente que quedaba afuera había oído los disparos y ya se estaba moviendo. Irrumpió por la puerta justo cuando Nora blandía la escopeta hacia Cassidy. El rifle del agente disparó una vez y Nora se desplomó en el suelo. La escopeta se alejó sin hacerle daño. Royce, sangrando por el codazo de Cassidy, intentó desesperadamente recuperar su cuchillo caído. Pero Cassidy estaba listo para él. Con el arma de Matthews en la mano, le disparó 2 balas en el centro del pecho. El hombretón se tambaleó hacia atrás, golpeó la pared y se deslizó lentamente, dejando una mancha roja en la madera áspera. El silencio que siguió fue ensordecedor. Walsh respiraba con dificultad en el suelo. Matthews se agarraba el hombro herido, pero seguía vivo. Y el segundo agente observaba la cabina conmocionado. «Masacre. ¿Qué demonios pasó aquí?», preguntó el agente superviviente. Cassidy miró los cuerpos, las pruebas de los crímenes cometidos en esa cabaña aislada, las tumbas visibles por la ventana. «Justicia», dijo simplemente. «Por fin se hizo justicia». Matthews se puso de pie con dificultad, pálido por la pérdida de sangre, pero con la mirada despejada. «Tenemos que registrar este lugar de arriba a abajo. Y esas tumbas de afuera tendrán que ser investigadas. Tengo el presentimiento de que vamos a descubrir que estos dos llevan mucho tiempo matando viajeros». Mientras el sol comenzaba a salir sobre el desierto, tiñendo el cielo de tonos rojos y dorados, Cassidy finalmente se permitió creer que iba a sobrevivir. Pero el horror de lo que descubrió en ese lugar, la corrupción que había llegado incluso a la propia ley, lo acompañaría para siempre. La cabaña que parecía la salvación había sido una casa de la muerte, pero a veces la única forma de escapar del infierno es quemarlo a tu alrededor. La investigación posterior reveló horrores que iban mucho más allá de lo que Cassidy había imaginado. Cuando el agente Matthews y los agentes supervivientes excavaron las tumbas detrás de la cabaña y encontraron los restos de 8 personas, hombres y mujeres, que cometieron el error fatal de buscar refugio en ese lugar aislado. En los compartimentos ocultos de la cabaña, descubrieron diarios escritos por Nora, que detallaban cada asesinato con una precisión escalofriante. Había registrado no solo los nombres de las víctimas y las fechas de su muerte, sino también sus últimas palabras, sus pertenencias e incluso bocetos de sus rostros. Era el diario de una depredadora que disfrutaba documentando sus asesinatos. El descubrimiento más inquietante se produjo en un cofre cerrado bajo el suelo, con efectos personales de docenas de víctimas a lo largo de casi 3 años. Anillos de boda, fotografías familiares, cartas de seres queridos, todo guardado como trofeos. Entre ellos, correspondencia que revelaba el verdadero alcance de la operación. El sheriff Walsh no solo era un agente corrupto que había abandonado a sus cómplices. Había estado dirigiendo a los viajeros a la cabaña aislada, enviando a los pasajeros solitarios y a pequeños grupos directamente a la trampa de Royce y Nora. Tenían un sistema, explicó el agente Matthews, a Cassidy mientras se preparaban para salir de la cabaña por última vez. Tenía el hombro vendado, pero se había negado a irse hasta que la investigación terminara. Walsh identificaría objetivos en el pueblo. Personas que viajaban solas con dinero, personas a las que no echarían de menos inmediatamente. Les daría indicaciones que conducían directamente hasta allí. Cassidy estudió la cabaña una última vez, intentando reconciliar la aparentemente humilde vivienda con el mal que había florecido entre sus paredes. ¿Cuántos crees que mataron que aún no hemos encontrado? Es difícil decirlo. Podrían ser más tumbas esparcidas por el desierto. Podrían ser cuerpos que nunca se molestaron en enterrar. Matthew negó con la cabeza con gravedad. Negó con la suya.
Lo que no entiendo es cómo se salieron con la suya durante tanto tiempo. La respuesta a esa pregunta estaba en los efectos personales de Walsh. Escondidos en sus alforjas había mapas detallados que marcaban lugares aislados por todo el territorio, notas sobre horarios de viaje, y lo más incriminatorio de todo, un libro de contabilidad que mostraba los pagos recibidos por servicios de información. El sheriff corrupto había estado dirigiendo una red que se extendía mucho más allá de esta cabaña. Mientras cargaban las pruebas en sus caballos, Cassidy sintió un peso sobre sus hombros que no tenía nada que ver con la curación de su herida. Había sobrevivido, pero docenas de otros no. Personas inocentes que habían confiado en una placa, que habían creído en la decencia básica de los extraños que ofrecían refugio en el duro desierto. «Lo hiciste bien», le dijo Matthews mientras se preparaban para cabalgar hacia la civilización. «Sin tu defensa, nunca habríamos descubierto nada de esto». Esas personas finalmente obtuvieron justicia. Pero Justicia sintió un escaso consuelo mientras se alejaban de la cabaña, dejándola vacía bajo el cielo infinito. El desierto siempre había sido peligroso. Animales salvajes, clima severo, terreno traicionero. Ahora Cassidy sabía que también albergaba monstruos humanos. Depredadores que se disfrazaban de bondad mientras planeaban asesinatos. El sol se ponía tras ellos cuando llegaron al sendero principal, tiñendo el cielo de brillantes naranjas y púrpuras. En pocos días, Cassidy volvería a su rancho, a su vida normal. Pero nunca volvería a refugiarse con desconocidos sin recordar la lección aprendida con sangre y traición. A veces, el mayor peligro no proviene de la naturaleza, sino de quienes se ofrecieron a protegerte de ella. La cabaña se hizo más pequeña tras ellos hasta desaparecer por completo. Pero el recuerdo de lo ocurrido allí perduraría en una tierra donde la supervivencia a menudo dependía de la bondad de los desconocidos. Cassidy había aprendido que la bondad podía ser la trampa más mortal de todas. Si disfrutaste de esta historia de supervivencia y justicia en la frontera indómita, considera suscribirte a nuestro canal y apóyanos con una charla fantástica. Nos ayuda a traerte más historias apasionantes del oeste americano. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla para descubrir otra emocionante aventura del oeste que te mantendrá en vilo.